¿Me confirma, por favor, si escuchan? Sí, se le Sí. escucha, licenciado. Sí, se le Listo, escucha, licenciado. gracias. Muchas gracias, jóvenes. Como les decía, esperamos un momentito que se conecten los demás jóvenes y mientras tanto, me ayudan con los jóvenes que estuvieron inscritos desde el inicio, si es que por si acaso se comunicó una compañera de parte de la institución a informarles algún comunicado o algo adicional de lo que yo les he llamado por teléfono individualmente. No. Nadie, nadie recibió una llamada de que no sea de mi persona directamente. Yo al menos no. Tampoco, no. Listo. Bueno, como ustedes saben, jóvenes, somos una institución de recién creación, por lo que estamos nosotros realizando la parte de promoción para captar más números de estudiantes y los mismos nos ayuden, como ustedes han participado ya en la iniciación de este proceso, en el primer semestre que estamos iniciando nuestras labores académicas como instituto superior. Nosotros vamos a hacerles por la confianza que ustedes han depositado hacia nosotros en una institución de recién creación, vamos a ofertarles a ustedes, los jóvenes que están ahorita ya inscritos y matriculados, en que sean ustedes quien nos ayuden a promocionar tanto la institución como las carreras que ustedes están, cada uno de ustedes, siguiendo. Entonces, de parte de los administrativos de la institución, me han solicitado que les informe a ustedes la parte, cómo vamos nosotros a poderles brindar una facilidad a ustedes de ayuda en este tiempo económica y que ustedes también nos ayuden, ya que cada uno de ustedes nos pueden ayudar a llegar a más personas que a lo mejor no se encuentran dentro de las redes sociales o no han visto la publicidad institucional, o a lo mejor no conocen todavía de la existencia del instituto. Es por eso que nosotros hemos optado que por medio de ustedes nos ayuden a promocionar la institución y nos ayuden trayendo más estudiantes. ¿Cómo nos vamos a manejar? Es decir, que si es que ustedes, bueno, ya se encuentran cancelado la matrícula, ya se encuentran cancelado la primera pensión, incluso algunos estudiantes, pero podemos ayudarles en lo que es las pensiones faltantes. Si es que ustedes nos traen hasta 5 estudiantes, ustedes automáticamente estarían ahorrándose la última pensión. Si es que llega algún estudiante, se inscribe y completa la matrícula y viene referido de alguno de ustedes, de los estudiantes que ya están actualmente, ustedes suman 5 estudiantes y automáticamente la última pensión que correspondería a la quinta mensualidad, ustedes ya no cancelarían. Y si es que ustedes tienen incluso un número mayor de conocidos y ustedes tienen más alcance a familiares, a más conocidos, y lograrían el punto de traernos 10 estudiantes a la institución, el semestre a ustedes les salía totalmente gratuito. Es decir, que lo que cancelarían, hasta el momento, incluso ustedes tendrían el desembolso para que ustedes puedan tener la gratuidad en el primer semestre. Así que, jóvenes, a ustedes está que ustedes puedan traer un número de estudiantes específicos y ustedes estarían teniendo un descuento, como les digo, hasta el 100% en el valor de su
inscripción o como es el valor total del semestre. Eso es lo que les paso a informar, así que jóvenes tienen de aquí hasta el 29 de octubre en poder buscar, ayudar a promocionar y que nos traigan más estudiantes para que ustedes puedan participar de estos descuentos que como institución los estamos brindando. ¿Alguna pregunta por si acaso? ¿Ninguna consulta? Todo entendido, ninguno. Listo, muchas gracias. Está la profesora ya yéndose a conectar. Esperamos un minutito que ya me envió que está conectándose y continúan con la profesora. Listo, justamente ya se está conectando. Listo, señores estudiantes, muchísimas gracias. Muy buenas noches, querida licenciada. Les presento, señores estudiantes, se van a quedar ustedes con la licenciada Michelle Torres, que va a ser la docente encargada de ayudarles en este curso de nivelación con la asignatura de lengua y literatura. Paso a dejarles, licenciada, tengan una excelente clase. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Quería ver si es que pueden prender la cámara, por favor, para conocerles. Ya se están uniendo los chicos. Faltan algunos nomás. Bueno, me presento, soy la licenciada Michelle Torres, la persona que les va a ayudar en el curso de nivelación de lengua y literatura. Se va a presentar cada uno de ustedes, por favor. Comenzamos con el señor David Coronel. Me ayuda con sus nombres, su edad y tal vez algún propósito que tenga. Buenas noches con todos. Mi nombre es David Coronel. Tengo 18 años y el propósito que tengo en mi vida es completar una carrera y con eso definir mi futuro. Ya, muy bien, muchas gracias, David. Siguiente, Emerson, por favor. Sí, buenas noches, teacher. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Emerson Caiza. Tengo 20 años y, como dijo acá mi compañero, no, mi futuro es sacar una carrera y con ello emprender mi propio negocio. Un Muy emprendimiento. bien, ya, muchas gracias, muy bien. Continuamos con Edgar, por favor. Buenas noches, mi nombre es Edgar de la Cruz, tengo 18 años, mi propósito es acabar Está Edgar. de estudiar Ya, y poder llegar a sacar una tecnología y una ingeniería. ya, muy bien. Gracias. Continuamos con Alex, por favor. Muy buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alex Nepas, tengo 18 años y mi propósito sería acabar la carrera y sacarle mucho provecho a esta carrera de este instituto. Ya, muchas gracias, Edgar. Creo que me falta Juan. Por favor.
No, listen, yo no puedo salir de la Ay, reunión. perdón. Ajá, como cree yo la reunión, tengo que quedarme para poder grabar. Ya mañana le crea a usted el link, ya, y si ya no les interrumpo, no se preocupe. Sí, perdón, me equivoqué. Milton, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Milton Trujillo, tengo 23 años y eh, estoy estudiando para poder seguir reforzando mis conocimientos. Ya, muy bien. ¿Alguien que me falte, tal vez? A ver, alguien. Dicen, Javier. sí, Javier me falta, por favor. Buenas noches con todo. Mi nombre es Javier Flores, tengo 18 años y mi propósito es sacar una tecnología y con eso seguir, ¿cómo ser? Avanzando más para mi futuro. Ya, muy bien. Muchas gracias a todos. Eh, bueno, se les va a dar las cosas puntuales y con ejemplos para que ustedes puedan entender bien. Entonces vamos a continuar y les voy a compartir la pantalla sobre la clase de hoy. Ahí voy a pedir que, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, alcen la manito en la parte superior. Está la opción para alzar la manito y yo ya les pasaré a cada uno de ustedes para que hagan la respectiva pregunta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla para poder continuar. A ver, chicos. Ya. Vamos a comenzar. Este curso va a ser desde el 11 al 29 de octubre de este año, ¿no? Entonces, con lo que vamos a empezar es así. Vemos primeramente lo que es lenguaje y comunicación. Para esto tenemos que tener en claro cuáles son los términos de cada uno de estas palabritas. Entonces vamos a comenzar con lo que es lenguaje. Lenguaje nos dice que es la capacidad de cada ser humano para expresar sus sentimientos, pensamientos a través de las palabras. Después tenemos lo que es la comunicación. En la comunicación es el que interviene, como decir, el que ayuda para que sea transmitido las palabras que cada uno lo hace, cada ser humano. En este caso, la comunicación las estamos haciendo de manera virtual. Entonces yo estoy transmitiendo información aquí lo que es área de lengua y literatura. En esta parte tenemos en la comunicación, es decir, en el colegio. Entonces son cosas básicas nomás que vamos a reforzar. En este caso tenemos lo que es el emisor, receptor, mensaje, canal y código. Me ayuda con la lectura del emisor Emerson, por favor. Ay, espera un ratito. Se me pasó. Ahí. Emerson. Teacher, disculpe, yo no puedo ver nada. No está, no se ve la pantalla. yo sí puedo Dicen, ver. disculpe, se le escucha entrecortado. No puedo ver. No le escuché. Levanten la manito las personas que no están visualizando la pantalla, por favor. A ver. Nadie no puede ver la pantalla. Yo sí veo la pantalla, Lisa. Yo también también. veo la pantalla.
A ver, alguien que me ayude con la lectura del emisor, por favor. Yo le hice. A ver, espérame un ratito ya, por un ratito. Ahí, por favor. El emisor dijo, ¿no es cierto? Sí, por favor. El emisor es aquel que emite un mensaje cuyo objetivo es transmitir o informar sobre un tema concreto, en concreto. Ya, en este caso, ¿quién nos estaba emitiendo un mensaje? Es el compañero, porque estaba leyendo lo que yo le pedí. Otra persona que me ayude con el receptor, por favor. Ay, Yo le hice. a ver, en el receptor. Si puedo, o alguien más, ¿vale? Lea usted, por favor. Es aquel que se encarga de recibir mensajes que es emitido por parte del emisor. Ya, en este caso, la persona que está recibiendo el mensaje del compañero es mi persona y los otros estudiantes que están en la clase. Tenemos lo que es el mensaje. El mensaje es transmitir la información del emisor hacia el receptor. En este caso, todo lo que le estamos explicando de los elementos de la comunicación. Tenemos el canal, es el lugar por donde se transmite. En este caso, tenemos lo que es vía online. También se puede transmitir por los celulares, por televisión y los otros medios que ustedes ya conocen. El código es un sistema de señales o signos que se pueden utilizar para transmitir un determinado mensaje. En este caso, el código es el idioma en el cual les estoy hablando. Por ejemplo, si yo les hablara tal vez en inglés, ustedes no me van a entender. Tal vez las personas que tienen tal vez un curso o hayan aprendido inglés me va a entender, pero caso contrario no es así. Hasta ahí una pregunta o una inquietud de parte de ustedes. ¿No? ¿Está todo claro? Ya, continuamos. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que ya les hablé. Tenemos como emisor la señora, receptor el vendedor de frutas. En este caso el mensaje es véndame el canal, que es el aire, porque no es un medio, como decir, no es una llamada que está diciendo tal vez necesito naranjas, huevos o algo para la casa. Entonces, en este caso es frente a frente. Entonces, aire. El contexto es como decir dónde nos encontramos. El contexto de la señora es el mercado. Nosotros, nuestro contexto es el aula virtual, se podría decir. Continuamos. Después de esto de lenguaje y comunicación, entramos en lo que es competencias lingüísticas y la competencia comunicativa. En este caso, igual vamos a partir de las palabras claves. En este caso tenemos lo que es competencia. La palabra competencia proviene del latín, que es competentia. Ahí tendrán muy en claro, ¿no? Como ustedes bien saben, que al final de este curso se les va a tomar una evaluación. Y aquí son esas palabritas claves que tal vez les van a ayudar a ustedes para poder entender. Ya continuamos. Esta palabra tiene como referencia al enfrentamiento o a la contienda que lleva a cabo dos o más sujetos al respecto. ¿Qué quiere decir? Ustedes han escuchado que competencia, por ejemplo, una competencia de vóley, una competencia de fútbol, y también tenemos el caso de lo que es competibilidad, que esto hace referencia a la capacidad de cada persona. Por ejemplo, ustedes van a tener después de todo
sus semestres en el instituto van a ser competentes. ¿Para qué? Para poder manipular lo que eso, creo que ustedes están en mecánica, todo eso, o sea, van a ser competentes, van a poder, van a tener base. Entonces, de ahí parte la palabra competencia, que ustedes van a ser capaces de transmitir todo lo que aprendieron. Tenemos también que hacer referencia a la capacidad. Significa que el estudiante sabe cómo hace una determinada cosa. Es decir, cada uno está responsable de lo que hace. Si comete algo malo, entonces también habrá sus consecuencias, ¿no? Tal vez una pregunta. ¿Siguen ahí? A ver. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Sí, se le escucha, Listen. Sí. Ya, pensé que se me fue el internet o algo. Entonces, continuamos. Tenemos lo que es la competencia lingüística. En este caso, quisiera que me ayude con la lectura, por favor. David. Dice, competencia lingüística. Es el conjunto de conocimientos que permite comprender y producir una cantidad potencialmente infinita de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos. Además, ciertos enfoques que se ubican en la gramática funcional entienden que en el término también debe incluir cierto conocimiento acerca de la educación en un enunciado al contexto de una situación en que se produce. Ya, muchas gracias. ¿Qué se refiere a la competencia lingüística? Como bien dijo el compañero, es el conjunto de conocimientos que permite comprender y producir una determinada cantidad de oraciones gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes bien saben, para una oración se utilizan los artículos. Les pongo un ejemplo. Si yo les dijera la siguiente oración, gato tiene sueño. Ahí me entenderían tal vez, pero siempre vamos a necesitar de tal vez del artículo, sustantivos, adjetivos, verbos. Entonces la oración se podría decir correcta sería el gato tiene sueño. ¿Algún otro ejemplo? Sería, por ejemplo, a ver, día bello. Tal vez tendrá un grado de aceptitud, se podría decir, pero siempre vamos a tener que utilizar un artículo para poder ser comprendida la oración. Entonces sería el día bello, o el día hermoso, o el día está lluvioso. Entonces todos ellos en la competencia lingüística lo que quiere es que todas las oraciones sean entendibles, que sean correctas, como bien dice en la diapositiva. Si están viendo la diapositiva. Sí, licenciada. Ya. Si es que no la ven, me avisan, por favor. A ver. Dentro de las competencias lingüísticas tenemos diferentes autores. Aquí tenemos a Howard Harden. Este autor dice, es la inteligencia que parece compartida de manera más universal y común en toda la especie humana. Considera que las médulas de tal tipo de inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que la semántica y la pragmática se relacionan más con la inteligencia. Aquí tal vez a ustedes se les va a hacer un poco complicado, lo podría decir, porque cada una de estas palabras se necesita de ahondar más en el tema. Por ejemplo, fonología, sintaxis, semántica y pragmática. Pero aquí, como les dije, les voy a dar como la pastillita, ya
lo más concreto, lo más resumido para que ustedes puedan entender, porque ustedes bien saben que solo tenemos 3 semanas para este curso de nivelación. Entonces, define pues la competencia lingüística como aquella que permite proceder información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica y semántica en un acto de significación de esa lengua. ¿Qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, nosotros hablamos del español y para ser entendidos entre nosotros mismos tenemos que pronunciar bien las palabras, lo que sería lo fonológico, como les decía, tener coherencia en las oraciones, utilizar bien los adjetivos, sustantivos, artículos y demás elementos de una oración. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Chicos, siguen ahí. Tal vez tienen alguna pregunta, Javier, Edgar, Alex. Chicos. ¿Sí me están escuchando tal vez? David. Sí, yo lo escucho. Ya les veía que no me contestaban y ya me preocupé. Entonces, continuamos. Como decía, tenemos diferentes autores. Tenemos aquí lo que es a Chomsky. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? ¿Quién no ha participado? Edgar. No se visualiza la pantalla, dicen. Ay, perdón. Alex. Manda, dicen. Ayúdame con la lectura, por favor, de la diapositiva. No se está compartiendo todavía. Ay, no se visualiza. Ya le veo. Ahí. Ay, sí, licenciada. Ya, por favor. Chomsky es la capacidad que tiene todo ser humano de manejar innata de poder hablar y crear mensajes que nunca había oído. Esta, perdón, esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que tienen interiorizadas el individuo y se activan según desarrolle su capacidad coloquial. La competencia lingüística se hace realidad a través de reglas generativas que se relacionan con la gramática, que es saber organizarse y estructurarse. Uno, competencia lectora, competencia para hablar y escuchar, competencia de la composición del texto. Ya, muy amable, gracias. Chomsky lo que nos dice que es la capacidad que tiene todo ser humano para poder hablar y crear mensajes. En este caso tenemos unas subdivisiones que es la competencia lectora, competencia de hablar y escuchar. Por ejemplo, en esta competencia de hablar y escuchar, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. Tenemos la competencia lectora que hizo el compañero que estaba leyendo la diapositiva con respecto a Chomsky. Tenemos lo que es la competencia en composición de textos, es decir, toda la información que tenemos ya sean textos digitales, textos físicos, todo se ha ido relacionando de muchos años atrás. Para eso vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Como les decía, ¿sí se está compartiendo la pantalla? Sí, dicen, sí se ve. Sí. Ya, tenemos la competencia lectora. Dice que es el avance de la lectura, por lo que debe ser primordial, ya que que a través de la lectura, cada individuo va a entender un sinnúmero de cosas. Por ejemplo,
Si nosotros leemos un libro, incluso mejoramos nuestra ortografía, porque nosotros tenemos la habilidad, se podría llamar, de que mientras leemos, aprendemos ortografía, se nos graba las palabras. Tenemos lo que es la competencia de hablar y escuchar. Dice que estas son ideas fundamentales en nuestro público en general. Debemos sintonizarnos y entender. La persona necesita dirigirse a transmitir relaciones y transmitir mensajes a través de su dialecto. ¿Qué quiere decir a través de su dialecto? De su idioma. Como les decía, otras personas se podrán comunicar a través, yo qué sé, de francés, inglés, italiano y un sinnúmero de más idiomas que tenemos en el mundo. Entonces, es la habilidad de escuchar y poder receptar todo lo que nosotros escuchamos y para proseguir con lo que es de hablar. Tenemos la siguiente competencia que es composición de textos. Es la capacidad de hacer textos diversos a partir de una composición compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sabemos o hemos escuchado ya tiene, como decir, un estudio previo, los cuales se han ido plasmando en textos. Por ejemplo, todo lo que yo les estoy impartiendo en esta clase son a base de estudios científicos y, como les nombraba, a partir de autores. Entonces, la capacidad de transmitir toda la información que ellos tal vez descubrieron en sus épocas, ahora podemos seguir transmitiendo. Y gracias a los textos, gracias a las palabras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Continúa? No. Ya. Dentro de los principios, se podría decir, de Chomsky, también tenemos la competencia de plurilingües y pluriculturales. Dice que en la última década se ha producido un gran aumento de la variedad lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que más antes tal vez se conocía lo que es el romano, el latín, el greco-romano, y ahora con el paso del tiempo todo ha ido evolucionando. Entonces ahora hay lo mismo que les decía, los diferentes idiomas. Entonces cada una de ellas se adapta a las personas. ¿Por qué? Porque cada una tiene su estructura, su forma de escribirse dichas palabras. Por ejemplo, las palabras que nosotros tenemos aquí ya son con previos estudios, o sea, ya viene de mucho más antes. Entonces, lo que tenemos nosotros ahorita en la diapositiva o lo que yo les estoy hablando, no me va a entender tal vez una persona que hable chino o que escriba chino sin que haya tenido, obviamente, tal vez un curso o que sepa el español, ahí sí me entenderán, ¿no? Pero caso contrario no lo va a hacer. Entonces, igual nosotros, si nos basamos a textos de otros idiomas, no vamos a entender. Continuamos. Tenemos lo que les decía en el principio, íbamos a hablar de la competencia lingüística y la competencia comunicativa. Para hacerles un recuento de lo anterior, la competencia lingüística más se basa, como decir, en las palabras, cómo se pronuncian, de dónde vinieron y a dónde van, se podría decir. Entonces ahora vamos a la competencia comunicativa. Quisiera un voluntario que me ayude con la lectura, por favor. Aparte de los que ya participaron. Nadie. ¿Cuál es nombre? Javier me ayudó. Sí, ya le ayudé, por eso quería leer, ¿no? Milton, tal vez. Bueno, licenciada, yo leo. Ay, ayúdeme con la lectura, por favor. Competencia comunicativa del Jaime 1971. Hace referencia
al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y sociales históricamente situados. De este modo, Jaimes introduce una visión más pragmática del lenguaje, en la que los aspectos socioculturales resultan determinantes en los actos comunicativos. ¿Sigo? Sí, por favor, siga en la parte de abajo. ¿Sigo? Sí, siga, por favor. No creo que me escuchó. Continúo yo. Se relaciona En con la saber. a ver. Siga, siga. ¿Sigo? Sí, por favor. Pensé que no me escuchaba. Ya. Se relaciona con saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticales correctos, sino también socialmente apropiados. Ya, muchas gracias. Tenemos aquí el autor del Heinz, que estos conceptos se los podría llamar, dio en 1971, que él dice que la competencia comunicativa es saber con quién hablar, con quién no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué contexto. Por ejemplo, yo no les podría hablar tal vez de física a ustedes porque prácticamente, bien es cierto, tuve esa materia en el colegio, ¿no? Pero en sí no estoy especializada en eso. Tal vez ustedes tengan un poco de conocimiento y me pregunten algo y yo no sé, pues, o sea, es saber de qué hablar y con quién hablar. Por ejemplo, ustedes están aquí en este curso para ser nivelados, o sea, ustedes ya tienen algo, un poquito de conocimiento de todo lo que engloba lo que es lengua y literatura y tal vez me van a entender y con las explicaciones debidas también. Entonces, por ejemplo, ustedes en algún momento me, me ponen el tema tal vez de algún motor o ese tipo de cosas. Obviamente yo no les voy a entender. Entonces aquí la competencia comunicativa es saber con quién hablar, de qué hablar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no voy a continuar. Tenemos lo que son las teorías lingüísticas actuales, en las cuales creo que están alguien más salió. Ya. A ver, en las teorías lingüísticas actuales tenemos, como decir, las más fundamentales, obviamente que hay más, pero estas son, como decir, las principales. Tenemos lo que es el estructuralismo europeo, la lingüística norteamericana, a partir de la mitad del siglo XX y la gramática generativa, en las cuales se divide en diferentes elementos. Tenemos en el estructuralismo europeo el curso de lingüística general de Saussure. También tenemos el Círculo Lingüístico de Praga con sus respectivos autores. Tenemos la Escuela de Copenhague. Tenemos en la lingüística norteamericana lo que es la etnolingüística. En la gramática generativa tenemos la descripción del modelo gramatical, que es en la teoría estándar, y las derivaciones del modelo de Chomsky. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el curso de lingüística general de Saussure. Aquí está la fotito para que le conozcan a Saussure, ¿no? ¿Qué nos dice Saussure? ¿O cómo se conformó todo esto? El curso de lingüística de esta persona, de este autor, fue elaborada y publicada en 1916 por los discípulos de Saussure a partir de las notas tomadas en sus clases, las mismas que constituyen el manifiesto del nuevo paradigma científico que se inaugura con el siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que, que todo lo que él enseñaba en su época, las
se les podría llamar estudiantes, en este caso son discípulos, pero estas personas fueron tomando nota de todo lo que ellos, de lo que Saussure daba en sus clases para poder generar este documento que ahora tenemos como el curso de lingüística general. Bien, es cierto, aquí cabe recalcar, como les digo, él no lo hizo, fue a partir de sus estudiantes o sus discípulos que recibían clases de él. Continuamos. Dice que consiste en la distinción entre la lengua, institución social, conformada por los signos organizados por cada individuo, y la habla, conjunto de acciones dependientes, su espacio y sus temporales, es decir, dónde se encuentra, su contexto y todo lo que engloba toda la comunicación. El término sistema adquiere en Saussure un valor específico al aplicarse a la lengua como conjunto estructurado de unidades que se definen por las relaciones que se establecen entre sí. Las unidades que constituyen el sistema son los signos lingüísticos, que se definen como una entidad de dos caras, en el cual hay un significante o imagen acústica, y también tenemos el significado o concepto, ambas de carácter abstracto. ¿Qué quiere decir aquí? Que una simple imagen o algo que conocemos siempre va a tener un significado y un significante. Por ejemplo, si tenemos un carro, tenemos el significado que tal vez el carro es un transporte, que tiene llantas, tiene espejos y ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el significante? Es en sí la palabra que le denomina a determinada cosa. A continuación les voy a dar unos ejemplos. Aquí tenemos una rosa que todos lo conocemos. El significante es el nombre de esta imagen que les estoy presentando en este momento y cómo se pronuncia. Por ejemplo, en nuestro idioma es rosa o muchos dirán flor. Tenemos el significado que es flor de rosal, notable por su belleza y de color. Por ejemplo, para unos la rosa tal vez significará amor, para otros si ven una rosa tal vez será luto eh, y otros significados. Tenemos también otros ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que es un fruto, un alimento. Tenemos como significante que, bien es cierto, todos conocemos como manzana. En el significado puede variar, como les digo, es el significado que ustedes les den. Por ejemplo, muchos la conocen como la fruta de la pasión y otros más significados. Tenemos la siguiente imagen que es un automóvil. El significante, como bien les dije, es cómo lo nombran. Y el significado, el medio de transporte, tiene 4 ruedas y otros más significados que cada uno le podrá dar dependiendo su perspectiva. En la siguiente imagen tenemos una chica que, bien es cierto, se le denomina como mujer. Esta mujer, independientemente de la edad, siempre va a ser, dependiendo, en cuanto a su género, a simple vista es una mujer. Tendrá diferente significado para cada uno de ustedes. Por ejemplo, es una humana de sexo femenino. Ahora sí van a participar ustedes. Les voy a presentar una imagen en la cual ustedes me van a dar el significado y el significante de la imagen. Ahora sí voy a empezar desde arriba porque si no me pierdo. Comenzamos con Alex. Me ayuda con el significante y el significado que es para usted la imagen que está en este instante. Para el corazón, licenciada. Sí, por favor. El significado de esa imagen. El significado sería, no sé, amor,
amistad, lealtad y así, ¿no? ¿O Sí, no? muy bien. El significado, El significante, que a ver, no le entendí muy bien, licenciada, disculpe. ya, ibas bien. El significante, como yo les decía, es el nombre que se le da a cada cosa. Por ejemplo, tú me dijiste el corazón. Entonces, obviamente, el significante es el corazón. Bien es cierto, lo que engloba a esta imagen. No le podemos cambiar de nombre. No puedo decirle que es Ya, una y rosa. el significado es lo que yo pienso o tengo más o menos en mente. Así es. Así es, el significado es lo que para ti es el corazón. Como tú me dijiste, tal vez amor, amistad, Así, ya. eso ya. Es que Mucho. me confundí un poquito, licenciada. Sí, por lo que es significante y significado siempre, hasta uno muchas veces se confunde, ¿no? Pero es un poquito más de práctica y ya. Continuamos con David, me va a ayudar con la siguiente imagen. Me Eh, ayuda con el significante y el significado. Gallina es un animal, ¿cómo se llama? Ya, ya, muy bien. Otro significado para, a ver, siguiente, Emerson. Me ayuda igual con el ejemplo. Creo que se ha ido el compañero. Me ayuda Edgar, Sí, licenciada. por favor. Me ayuda con el mismo ejemplo. Como ya bien dijo, el significante es gallina. ¿Qué otro significado le podría dar esta imagen para usted? Comida. Ya, muy bien. Ya. Mm, Entonces, para cada uno de nosotros va a tener el mismo significante, pero diferente significado. Por ejemplo, para uno será un animal, para otros, como decía, comida, ¿no? Podemos hacer un buen caldo de gallina, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno va a tener un diferente significado. Igual en la imagen anterior que era del corazón, va a ser el mismo significante, como bien dije, es del corazón. El significado para uno será amor, para otros amistad o pueden ser las dos. Entonces, para cada uno va a tener diferentes significados y dependiendo cómo se encuentren. Por ejemplo, si están mal con la novia, ¿qué les va a interesar el corazón? Entonces, todo ese tipo de cosas, dependiendo a cómo ustedes estén, cómo esté su contexto. Por ejemplo, ahorita les voy a compartir ahí, si le ven a la gallinita, o sea, ella tiene sus movimientos. Dice que quiere bailar y todas esas cosas. Entonces ahí tal vez se nos viene otro significado. Como les decía, todo depende del contexto y cómo lo observemos a dicho objeto o dichas palabras. Continuamos. Eh, Dentro de lo que de Saussure tenemos lo que es la sincronía y diacronía. ¿Sí están observando la pantalla? sí, licenciada. Ya. Me avisan, por favor, si es que nos están visualizando. Tenemos lo que es la sincronía. Dice que es el análisis descriptivo, cómo funciona en este momento, congelado en el tiempo. Tenemos también lo que es estudiar los fenómenos como tal. Están dispuestos en el eje
simultáneos, es decir, al instante. Tenemos igual lo que es estudiar la relación entre los fenómenos coexistentes. Vuelvo a repetir, ahora en este momento. Entonces, todos los estudios en sincronía son ahorita, como se puede decir, lo que yo les estoy transmitiendo en sincronía. Pasamos a lo que es la diacronía, que es el análisis histórico. Por ejemplo, aquí todo lo que yo les estoy transmitiendo, bien es cierto, yo les estoy diciendo en este momento, pero todos esos estudios se hicieron antes, por ejemplo, por eso es diacronía. La información es diacronía y yo lo que yo les estoy transmitiendo es sincronía, por lo que es al instante. Diacronía, tengan en cuenta que es lo anterior. Tal vez ahí sí me hice entender o tienen alguna duda. Lo que es sincronía y diacronía. ¿Puede repetir de nuevo? Ya. Tenemos la lingüística de Saussure, estos dos ámbitos o estos dos elementos, lo que es la sincronía y la diacronía. Todo lo que yo les estoy hablando ahorita es sincronía. Pero diacronía es la información que yo les estoy dando de documentos pasados. Por ejemplo, lo que es la lingüística de Saussure se hizo, aquí tenemos a Saussure, se hizo en 1916, es decir, es en diacronía, en lo pasado. Y sincronía es lo que yo estoy hablando con ustedes. No sé si ahí ya me lograron entender. Sí, ahí. Ya, otra vezita les voy a explicar. Sincronía es ahorita, al instante, todo lo que yo les digo. Y diacronía es todo lo pasado. Por ejemplo, si yo les digo en diacronía, el mes anterior tuve un accidente y me pasó esto, tuve que ir al hospital, tuve que tal vez comprar medicamentos y todas esas cosas. Entonces yo les estoy contando algo que pasó anteriormente. Eso es diacronía. Y sincronía es todo lo que yo les estoy diciendo, pero ahí se relaciona, como decir, solo la información que les estoy transmitiendo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de sincronía actual. Ahorita ustedes me están escuchando todo lo que yo les estoy impartiendo de lengua y literatura. eh, Tal vez unas personas me escuchan, otros ni les interesa, todas esas cosas. Entonces, ese es el ejemplo de sincronía. Y diacronía es, como ya les dije, lo que les conté que me pasó anteriormente, que supuestamente me pasó, no me pasó. Pues solo fue un ejemplo. Aquí les voy a hablar un poquito más de estos dos elementos. Como les decía, sincronía se presenta de hechos de hoy. Como les decía, lo que yo les estoy dando en este instante o solo de hoy día. Por ejemplo, hace rato no me podía conectar con ustedes por unas fallas de mi computadora ya. Esa es sincronía, lo que pasó hoy día. Diacronía son los hechos que destacan en los últimos 10 años, es decir, todo lo que haya pasado de ayer para atrás. Entonces, tal vez ustedes de ayer para atrás estaban animosos a estudiar, tal vez el fin de semana salieron a jugar fútbol y así todo lo que ya pasó de ayer para atrás. Entonces, nos dice que, bueno, esto es de la sincronía y diacronía, en contar hechos actuales, sincronía, y hechos pasados, diacronía. ¿Alguna duda? Si están entendiendo, chicos. Sí, licenciado. Sí, sí, licenciado. ¿Que tienen alguna duda? Pregunte, porque si no, después me creo que sí me están entendiendo y tal vez en la evaluación digan, ni nos dio esto. Entonces, continuamos. Como les decía, también tenemos lo que es el Círculo Lingüístico de Praga, en los cuales está
Driscoll y Jacobson. En esta parte tenemos que son como herederos del método estructuralista, que es todo lo relacionado al círculo lingüístico de Praga, en los cuales proponían poner en práctica un programa como el desarrollo de Saussure. Todo esto, se podría decir todo lo lingüístico y comunicativo ya en sí en investigación va partiendo de este autor, de Saussure, como bien les dije anterior, que él no hizo la lingüística de Saussure, fueron sus estudiantes o discípulos. Pero a partir de ese documento es que siguen saliendo otros autores con sus diferentes investigaciones y sus diferentes perspectivas de lo que es la lingüística. Ahí es cuando nace el Círculo de Praga. Dice, en Praga confluyen en los años 20 de la tradición checa, interesada por la fundamentación de la ciencia, y la tradición rusa. Entonces aquí está englobado lo que es la tradición checa y la tradición rusa, la cual representada por los exiliados de cauce de la revolución. ¿Qué quiere decir aquí? Que todo esto, como historia, siempre surge algo después de tal vez una tragedia, se podría decir, o de una pelea. Entonces aquí, como les decía, es como que se unen tradicionalmente lo que es checa y la tradición rusa. Tal vez alguna pregunta está ahí. Creo que no, porque no me responde. Entonces, aquí también dice que por otro lado tenemos a la sociedad de Petersburgo. Para esto ellos como decir, se centran en el estudio del lenguaje poético. Entonces, la poesía ha existido de full años atrás. Entonces, para ellos también era fundamental analizar de dónde salen sus frases, cómo fueron compuestas. Ustedes recordarán que en el colegio les dieron lo que es la rima. Entonces, todo eso tiene un antecedente histórico, que por qué se dieron, cuántas letras utilizaron, cuántas párrafos y todas esas cosas. Entonces ellos se enfocaron en el análisis de todo, el lenguaje poético, que por qué le dices amor, porque siempre en la poesía lo más utilizan a las rosas y todo lo que engloba a la poesía. Tenemos lo que es la escuela de Cope. Aquí también, como les decía, todo va englobado a partir de lo que es la lingüística de Saussure. Aquí tenemos otra continuación de la misma. Dice que esta fue desarrollada entre 1935 y 1960. Tenemos como figura central a Himmler, el cual reconoce una importante tradición de lingüísticas. En este caso, le da otro realce a lo que hablábamos anteriormente, que era el significado y significante. Aquí como si le abre más a la investigación. Por ende, tenemos en este círculo, tenemos lo que es la forma, la sustancia, el concepto y el significado. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos, ahí creo que tal vez le vean. Tenemos un labial que en la forma tenemos como decir cómo es hecha o cómo lo visualizan ustedes. Y la sustancia en este caso sería sí el nombre, que en lo que hablábamos anteriormente vendría a ser el significante. Es su nombre, es labial. Tenemos el concepto, que es una barra de labios de maquillaje, es decir, igual tenemos el significado, que eso ya se habló anteriormente, que para las mujeres puede ser vanidad, puede ser belleza, puede ser glamour, y para los hombres tal vez tendrá otro significado.
Por ejemplo, si les pongo en la parte de la forma, yo que sé, un árbol, la sustancia va a ser, como les decía, el significante, que sería la palabra en sí de esta forma, sería árbol. Y concepto tal vez sería que es una planta. Y significado, tal vez que sirve para la madera. Y en el caso que sea de alguna fruta, sería en significado alimenticio y todas esas cosas. Entonces aquí englobamos más a profundidad cada cosa que tenemos a nuestro alrededor. ¿Hasta ahí sí me están entendiendo o alguna pregunta? O ya se durmieron. Si me está escuchando, David, Alex, Edgar. Sí, le escuchamos. Ya, no se están durmiendo tal vez ya. Me parece que ni están. No, licenciada, sí se le escucha. Ya se les está ganando el sueño, creo usted. Ya, entonces vamos a continuar. Tenemos lo que es la lingüística norteamericana de la primera mitad del siglo XX, en el cual tenemos dos autores, que es Sapir y Botts. En esta parte nos dice las aportaciones de Sapir y Botts al estudio de la lengua que producen plan antropológico antes que estrictamente lingüísticos. El interés por el estudio de las culturas amerindias reunió a antropólogos y lingüistas en las universidades americanas, que quiere decir que unió a todas las personas que sabían del tema, como decir, de lingüística, a los que tenían conocimiento de lo que es lengua y el habla, todo lo que es con respecto a la escritura, las formas de comunicarse, todo lo englobado a ello. Nos dice, las lenguas de estos pueblos fueron estudiadas a partir de trabajos de campo, ya que en muchas ocasiones carecerían de escritura y estaban en vías de extinción. Estos estudios llevan a cabo un análisis formal por medio de unidades, las cuales son fundamentalmente el fonema y el morfema, conceptos y operaciones susceptibles de descripción objetiva. ¿Qué quiere decir aquí? Bien es cierto, cada comunidad o comunidad lingüística tiene su forma de hablar. Por ejemplo, los de la sierra tienen otro acento, se podría decir, con los de la costa. También tendrán otras palabras que para los de la sierra va a ser que cosas desconocidas. Entonces, aquí ellos entran en lo que es el estudio de cómo es su escritura, cómo es su habla, y como bien dice, tal vez en muchos de los casos no tenían escritura, simplemente hablaban. Es el caso de, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos la plurilingüismo, se podría decir, en lo que es el español, el quichua, y también otras lenguas maternas de cada pueblo. Por ejemplo, en San Domingo tenemos una lengua que prácticamente solo es de habla, más no de escritura. Sí hay estudios, pero en sí no hay un documento que diga tal vez la A es de cierta manera o la B se escribe así. Solo ellos transmiten su lengua hablada, más no escrita. Entonces, ellos prácticamente tienen, si no mal recuerdo, 150 hablantes de esa lengua.
Entonces, cada vez con el paso del tiempo, el idioma español se ha ido insertando en dicha comunidad. Por lo tanto, que las personas jóvenes ya no quieren aprender ese idioma, porque como les digo, no hay una escritura que les diga así se escribe, así se tiene que ser cada palabra. Entonces, ahí es donde entra que va desapareciendo dicho idioma. Entonces, así pasó en otros países, en otras comunidades, que prácticamente muchos de sus científicos de aquellos tiempos desconocían, pero prácticamente se han ido insertando en el mundo del lingüismo y de la comunicación para hacer todos estos estudios, como les digo, de escritura y también del habla. Tenemos lo que son tipo de fonemas y lo que es un morfema, que quiere decir que ellos se basaron al estudio de todo lo que les explicaba anteriormente, que en este caso nuestro abecedario te cuenta de consonantes y vocales. Entonces tenemos fonemas consonánticos, que son las letras consonantes que se necesitan de una letra sonante, es decir, de una vocal A, E, I, O, U para formar sus sílabas. Entonces, como ustedes bien conocen, tenemos nuestro abecedario en el cual tenemos las consonantes. En este caso son la B, C, D, F, G, H, J, K, L y todas las que siguen. Y los fonemas vocálicos son las vocales. Entonces, la E, la I, la O, la U. Entonces, a partir de los dos, se pueden formar palabras. Y si es que como decir, si no hubiera consonantes, no podríamos comunicarnos prácticamente en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque solo tendríamos A, E, I, O, U. Tal vez quisiéramos formar una palabra, solo tal vez A, E, A, O, A, U, hasta ahí. Entonces no podríamos, ¿no? Entonces, por eso cada una de ellas es la que complementa a la otra. Entonces, a partir de las consonantes con las vocales podemos formar las palabras. ¿Y qué es un morfema? Morfema es en el campo lingüístico la unidad mínima analizable que posee significado gramatical. Tenemos, por ejemplo, yo, no, le, como les decía, es a partir de la formación de las consonantes y las vocales. Claro que en morfemas se clasifican entre más cosas, pero aquí es más que ustedes entiendan cómo estamos compuestos nosotros en nuestro idioma, en nuestra habla, en nuestra escritura. Entonces, a partir de consonantes, vocales, y después de eso tenemos los morfemas. Continuamos. Tenemos la gramática generativa. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. Javier, por favor. A ver, Liz. La gramática generativa. Los principios de la base de la gramática generativa expuestos en 1957 en la obra Estructuras sintácticas de Chomsky supusieron una auténtica revolución propiciada por algunos factores coyunturales, como son. ¿Sigo? Sí, por favor. A. El desarrollo durante el primer cuarto de siglo de un aparato formal en una lógica matemática aplicable a otras disciplinas. Nos permite sustituir el método inductivo por el deductivo. La formalización incrementa la exactitud y el poder explicativo de la teoría. B. Las ideas de Karl Popper en torno a la ciencia como teoría de teorías tiene, entre otras consecuencias, la de considerar la posibilidad
de que la gramática generativa esté abierta a sucesivas revisiones hacia modelos que proporcionen explicaciones más completas del lenguaje. C. La calidad de observaciones sobre las más diversas lenguas realizadas por la lingüística anterior. Unidades, niveles, categorías. Chomsky critica algunas de las insuficiencias de la lingüística anterior provocadas por la inadecuación del método, de los objetivos y del marco teórico, excesivamente simplicistas y mecanicistas, a un objeto de estudio tan complejo como el lenguaje. Ya, muchas gracias. ¿Qué quiere decir la gramática generativa? Que aquí, bien es cierto, no es lo mismo como hablamos, como escribimos. Por ejemplo, ahorita tal vez en ciertas partes repetiré las mismas palabras, tal vez tendré muletillas y todas esas cosas. Entonces no es lo mismo lo que yo hablo a que escribir. Por ejemplo, si yo les digo la parte final, Chomsky critica algunas de las deficiencias y yo ahí digo, entonces, y continúo, de las lingüísticas anteriores provocadas y sigo con las muletillas de entonces no es lo mismo como hablamos, como escribimos. Entonces ahí él hacía como un reclamo, se podría decir, a los lingüistas que solo se basaban a que muchos de ellos, que así como hablas está correcto, pero ya en la gramática es cómo va estructurada cada oración, que cada oración tiene que tener sus elementos, ¿no? Como les decía, el artículo, sustantivo, verbos y todo lo que conlleva. Entonces, por eso es más que comienza, como decir, a verse esta como materia, la podríamos llamar, de la gramática, es decir, cómo vamos a escribir, cómo es la supuesta manera correcta de escribir. Continuamos en la última. Tenemos la descripción del modelo gramatical de la teoría estándar. Tenemos igual otra vez a Chomsky. Chomsky dice, postula la oración como unidad de análisis. Las lenguas se configuran con un componente de base gramatical cuya proyección da un lugar a una secuencia de oraciones. Ese componente sintáctico incluye dos tipos de reglas, las de reescritura y las transformacionales. ¿Qué quiere decir aquí Chomsky? Que igual como les decía, toda la gramática de una oración va a depender de dónde te encuentres, de qué contexto. Por ejemplo, si yo les digo, la lengua y literatura es fundamental para comunicarnos entre personas y saber su significado, de dónde proviene y qué elementos hay. Entonces, eso es dependiendo del contexto. Por ejemplo, ustedes me van a entender, ¿no? Que eso es fundamental tal vez para el estudio de las palabras y de cómo hablamos. Pero si yo les digo lo mismo a una persona tal vez que está en la escuela o en octavo año, les va a decir, ¿para qué? Si ni me interesa saber de dónde son las palabras. Obviamente que está dentro de sus materias, ¿no? Pero siempre va a tener, va a depender del contexto en el que nos encontremos para dar dicha información. Tenemos las derivaciones del modelo de Chomsky. Dice, a partir de este modelo se desencadenan en la década de los 70 la crisis del modelo estándar y comienza a proponerse diversas alternativas que tienen en común el abandono del concepto de estructura profunda y proponen en el primer nivel semántico, no sintáctico, esa representación semántica bajo la acción de las reglas de transformación y el léxico. Lleva a la estructura superficial. ¿Qué quiere decir en esta parte? Que bien es cierto,
todas las cosas evolucionan, por ende también la lengua y sus significados van a ir variando dependiendo en qué época estemos. Tal vez el significado que ustedes daban en el caso del corazón, en épocas anteriores no va a tener el mismo significado, va a tener otro significado, tal vez cuando ellos se expresaban por símbolos, que eran en las cuevas, trazaban tal vez cuando mataban a los animales y todas esas cosas. Tal vez para ellos plasmaban el corazón, yo qué sé, por vida o algún otro significado que para ellos haya sido. Entonces todo esto va evolucionando. Entonces Chomsky propone o está en sus documentos que no todo va a ser lo mismo. No todo va a ser, si ese corazón de antes va a ser lo mismo para ahora. Entonces, en otros autores que decían que dichas palabras van a estar siempre con su mismo significado. Entonces él decía que no, que siempre van a tener un cambio. Y como les vuelvo a repetir, es dependiendo en el contexto, dependiendo en la época que nos encontramos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Sí me entendieron? Sí, sí le entendí. Seguro. Ya. Eso sería todo por el día de hoy en cuanto a la teoría. Ahora les voy a presentar unas imágenes en las cuales cada uno va a participar, lo que yo ya les decía, en el significado y el significante. Son cosas sencillas, creo que sí me di a entender en ese tema o tienen alguna duda. ¿Sí me entendieron, chicos? A ver, ahorita les voy a presentar una imagen para que me ayuden con el significado y el significante. A ver, vamos a ir como me salen en la lista de participantes. Primero va a empezar Alex. Me va a ayudar con el significado y el significante de la imagen que les voy a presentar. Ya, de la primera imagen. Me ayuda con el significante y el significado que es para usted. Será de aquí. Está ahí, Alex. Sí, Listen, aquí estoy. No lo había escuchado que Ya. me nombró, Listen, perdón. Ya. Quiero que me ayude con el significado y el significante de esta imagen, por favor. Sería libro y tiene hojas, tiene párrafos, letras, escritura, nombres y entre otras cosas. Ya. ¿Cuál es el significante para usted? Quiero que me digan el significante. El significante es el nombre, que sería libro, ¿no? Y el significado sería lo que es, lo que significa, lo que más o menos significa para mí. Ya, muy bien.
Vamos a continuar con David. Te voy a poner otra imagen. David, ¿sí está ahí? Sí. Me ayuda con esta imagen, por favor. ¿Cuál es su significante y cuál es su significado? La de aquí. No, no se me proyecta. Pero no se lee. Ya se me proyectó. Ya. Ahí, ¿sí le ve? A ver, significante carne y significado sería alimento. Ya, muy bien. Ahora vamos a continuar con Edgar. Vamos a poner otra imagen. Vamos. Esta me ayuda, por favor. Esta imagen que está aquí, la que le estoy señalando. ¿Sí está Edgar? Sí, licenciada. Significante Sí. sería, y significado sería una planta. Ya. Sigue ahí. ¿Cuál es el significante? De flor, una flor. Ya. ¿Y el significado? Que es una planta. Ya, muy bien. Vamos a continuar con Emerson. Ya le pongo otra imagen. A ver. La primera imagen, Emerson, por favor. Emerson está ahí. No creo que está Emerson, se ha ido. ¿Me puede ayudar Javier, por favor? Sí, A ver la imagen, la primera imagen, por favor. el significante es el carro. ¿Ya? El significado sería vehículo o como transporte, o para algunos es una herramienta de trabajo. Ya, muy bien. Ahora vamos a continuar con Milton. A ver, si está Milton aquí o no me escucha. Milton, ¿está? ¿No está? Creo
Que se ha ido el compañero. ¿Sí me están escuchando los demás? Sí. Sí. Compañero creo que no. No está. Bueno chicos, entonces, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Aburrida? ¿O no me entendieron? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Voy preguntando de uno en uno. Milton, recién apareció. No se le escucha, licenciada. No se escucha nada. ¿Los demás compañeros se escuchan? No le escucha nada. Ahí tal vez. ¿Sí me escuchan? Alex, ¿me escucha? Sí, licenciada, sí le escucho. Ya, creo que los otros compañeros no me están escuchando. Tal vez sea la internet de ellos. A ver, Alex, ¿qué tal le pareció la clase? ¿Aburrida? No, licenciada, ¿Entendió? al contrario, muy interesante, muy extravagante. Aprendí pues mucho de lo que algunas veces, no sé, se me había olvidado tal vez. Y pues sí me gustó mucho la clase. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, tal vez el día de hoy fue más, como decir, puro contextos, textos, significados, porque estamos recién iniciando con el curso de nivelación. Entonces las otras clases ya van a tener más ejemplos, dependiendo el tema que tengamos. Entonces no va a ser tan aburrido. Y si tienen alguna duda, por favor pregunten, porque muchas de las veces parece que no me escuchan o ese tipo de cosas. Entonces, si es que no me escuchan, también levanten la mano, digan no le escucho o no le entendí y hagan preguntas. Eso, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia. Entonces, el día de mañana ya entraremos con otro tema. Eso, chicos. Hasta mañana. Que tengan una linda noche. Hasta mañana. Hasta mañana, dicen. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana.